buenas tardes, tiempo de entrevista, tiempo de análisis de actualidad aquí en Canarias al Día, en Mírame Televisión. Y hoy queriendo hacer una pequeña parada en el municipio, uno de los municipios turísticos más importantes del archipiélago. Vamos a parar en Puerto de la Cruz para analizar la actualidad y lo vamos a hacer con una persona que lleva muchos años en ese ayuntamiento, que lo conoce bien porque ha estado tanto en el gobierno, incluso en la alcaldía, como en la oposición. Hoy nos acompaña la concejala y portavoz de Coalición Canaria, Sandra Rodríguez, a quien ya damos la bienvenida. Sandra, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, un placer y gracias a ustedes por la invitación. Vamos a repasar un poco la actualidad del puerto, pero la verdad que le preguntaba antes de empezar la entrevista, y yo creo que siempre me responde lo mismo, ¿cómo está el puerto? Y usted siempre dice que está muy bonito. El puerto es el lugar mejor del mundo mundial. ¿Qué puedo decirte, no? Una portuense, yo creo que todos los portuenses, ¿no? Que siempre echamos garra y sacamos pecho para defender nuestra ciudad, ¿no? Somos un pueblo, yo lo decía el otro día en una reunión con el sector turístico, en la que contaba con la presencia de mi compañero y secretario nacional Fernando Clavijo, que el puerto es especial, somos muy singulares para machacarnos entre nosotros mismos, pero cuando hay que cerrar filas para defender lo nuestro, el terruño, ahí nadie nos gana. Para defender lo que son los intereses del puerto, la verdad que siempre suele haber unidad, pero como también dice usted, en el área política siempre ha habido bastante crispación. La verdad que en los últimos años un poco menos que hace quizás 10, 15 años, pero la realidad es que sigue habiendo, lógicamente, una oposición que está siendo bastante crítica con el actual gobierno después del último cambio de las últimas elecciones. Ahí usted no lo ve todo tan bonito, ¿verdad? No, porque entre otras cosas vemos cómo se ha paralizado todo, ¿no? Duele mucho haber hecho un esfuerzo que no es un esfuerzo solo de un gobierno del mandato pasado y del anterior, porque estamos hablando de un esfuerzo para sanear económicamente el ayuntamiento, la administración local y hacer posible lo que tenía que producirse en este mandato, que era el planificar el medio y el largo plazo, el futuro de nuestra ciudad y cerrar esfuerzos y cerrar criterios en torno a todo aquello que es el interés general del municipio. Y digo esto porque lamentablemente hemos asistido a 3 años ya casi de este gobierno, donde la parálisis total y absoluta de esos grandes proyectos que además se venían trabajando en distintos mandatos, incluso mandatos en los que ha gobernado el Partido Socialista, pues se han paralizado por completo. Nosotros estipulamos que más de 150 millones de euros es lo que nos está costando la no gestión de este alcalde, de don Marco González Mesa, a los portuenses. En cuanto a la no inversión, a la parálisis de la inversión de esos grandes proyectos en los que todos hemos puesto nuestras ilusiones. Vamos por partes. Yo quiero preguntarle por algunos de esos proyectos que yo creo que es importante recordarlos, pero yo creo que es importante también poner un poco de contexto, porque es verdad que durante muchos años la situación financiera del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ha sido crítica, además a unos niveles de deuda muy importantes, hasta 56 millones de euros, me decía usted antes. Y bueno, con esa situación era muy complicado, lógicamente, gestionar nada. Esto puede explicar que durante muchos años el puerto en algunas cuestiones haya estado paralizado, sobre todo en inversiones en grandes infraestructuras y obras. Sin embargo, la realidad es que esa época se ha superado y ahora, usted me decía antes, bueno, y lo ha dicho públicamente en varias ocasiones, nosotros dejamos el municipio pues casi con 20 y pico millones de dinero para poder gastar, para poder invertir. Yo le quiero preguntar, de esos 20 y pico millones, ¿cuánto se ha gastado y en qué? Pues se ha gastado, estamos esperando, bueno, ahora se nos ha dado cuenta o se va a dar cuenta de la liquidación del presupuesto del 2021. Tendría que tener más datos para podértelo cerrar, pero ya te puedo decir que de esos 29 millones que dejamos en el 2019, ya en el 2020 se gastaron 5. Y yo, si te das un paseo por el puerto, vamos a retrotraernos al 2020, verás que se gastó prácticamente en fiestas y eventos. Gasto en fiestas y eventos. Gasto en fiestas y eventos, cuando además estábamos encerrados, cuando estábamos todos en una situación de incertidumbre mayúscula con respecto a la crisis sanitaria, cuando nadie se arriesgaba a acudir a un evento cultural, a un evento de fiesta, porque tenía miedo, nadie sabía lo que iba a pasar con su salud, con la salud de sus familiares, de sus amigos, si pues se contagiaba y bueno, pues a las pruebas nos remitimos, ¿no? Que la inversión del dinero público en aquel momento no tuvo la rentabilidad social que debería de tener, máximo cuando además se gastó tanto o más
que en años prepandémicos, en años en los que no hubo... Se gastó incluso más en la pandemia que en el 2019. En gastos culturales. Claro, supongo que el ayuntamiento podrá decir, bueno, esto ayudó también a muchos grupos que lo estaban pasando mal, a muchos artistas. ¿No fue una manera de quizás de ayudar a ese sector? Entiendo que es una estrategia y un postulado y una orden prácticamente del gobierno, de los gobiernos socialistas y del Estado, del señor Sánchez, donde recordarás que para callar las críticas del sector cultural, pues surgieron una serie de, bueno, cuantiosas subvenciones al sector y ya nadie más escuchó a determinados actores o artistas protestar, ¿no? Recordaremos todo lo que pasó en el 2020. Yo soy de las primeras que cree que hay que apostar por la cultura, pero el dinero público es de todos y la rentabilidad tiene que ser máxima o como mínimo equitativa, ¿no? Equilibrada. Y no se produjo porque el ciudadano de Puerto de la Cruz no pudo disfrutar de esos eventos culturales. Es que ni siquiera los de la isla ni los de Canarias, como en otras ocasiones, vienen a los grandes festivales y grandes citas culturales que se producen en nuestra ciudad y que ya son, bueno, han colocado Puerto de la Cruz en el mapa internacional de la cultura y que son una estrategia cultural que además iniciamos en el 2015 como Puerto de la Cruz Entorno Cultural, una estrategia turística de llamada y de atractivo más de nuestra ciudad para quienes nos visitan. No hubo el retorno que sí que solía haber o que sí que suele haber en otras ocasiones. Sí. Lo cierto es que, claro, usted al final de cultura sabe porque ha sido concejala de cultura, entonces yo entiendo que a usted le cuesta criticar las políticas culturales o, en cierto modo, pues tampoco va a criticar las políticas que se han hecho en años anteriores, pero sí que es verdad que usted ha dado un dato que me gustaría que me explicase esa posición, lo ha dado cuando se presentaron los presupuestos municipales, ha habido una confrontación en torno al gasto del ayuntamiento previsto para el área de cultura porque ustedes decían que dobla el gasto para los servicios sociales. ¿Me podría explicar esto? Cualquier político que presuma de cerrar un ejercicio con superávit es un mal político. Los presupuestos públicos tienen que ejecutarse, están para ejecutarse, es el dinero del ciudadano y tienen que ejecutarse. ¿Por qué digo esto? Porque lo que no es de recibo que en un presupuesto de 40 millones, un presupuesto consolidado de 40 millones, el presupuesto destinado, previsto para cultura, se ejecute prácticamente al 100%, mientras que el presupuesto en servicios, en mantenimientos, en servicios sociales, se ejecute en torno al 70-75% dependiendo del área. ¿Y esto a qué se debe? Esto está debiéndose pura y exclusivamente a las prioridades que está marcando este gobierno. En lo que llevamos de ejercicio, que ya prácticamente en marzo está a la vuelta de la esquina de acabar, si entramos en el mes de abril, ¿qué podemos destacar de gestión municipal en este periodo de tiempo? Más allá de la actividad que se ha desarrollado en torno a el carnaval de invierno, que es muy importante para nuestra ciudad, es muy importante y somos conscientes de la trascendencia turística, de la importancia turística que tiene para nuestra ciudad el carnaval de invierno. Y ahí siempre nos van a contar de su lado. Pero lo que no es de recibo es que sí se ejecuten unos presupuestos y no se ejecuten en los otros. ¿Y el ayuntamiento no es qué les incompatible. dice? ¿El grupo de gobierno qué les dice? El grupo de gobierno, los responsables de esas áreas, lo que dicen es que adolecen de personal, que adolecen de recursos humanos. Además, teniendo en cuenta de que se han incrementado considerablemente el personal, gracias al haber salido del plan de ajuste, hemos podido reponer la tasa de reposición de empleados públicos y aquellas plazas que se habían amortizado se han vuelto a crear y se han vuelto a dotar de presupuesto y por lo tanto se han puesto personal al frente de esas plazas. Y eso pues, está sucediendo en estos momentos donde hay pues, más jefes de servicio, se cuenta con un interventor de carrera, un habilitado nacional, se cuenta con tesorero. Digo esto porque nosotros no lo teníamos en el mandato pasado porque no contábamos con esas plazas. En cualquier caso, lo cierto es que ustedes incluso llegaron a pedir que se decretara la emergencia social. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿En qué podía ayudar a todo esto de que estamos hablando, a esta falta de ejecución del presupuesto? Mira, nosotros entendíamos, estamos hablando de propuestas que presentamos el 23 de marzo de 2020. En aquel momento esa crisis sanitaria era tan incierta, generaba tanto miedo que ya adelantábamos y se adelantaba que iba a ser la causante de una crisis económica que lamentablemente se dio, se ha dado y estamos inmersos, no hemos salido y nos estamos pues, cayendo en otra nueva crisis que nos trae este conflicto bélico, ¿no? El triste y duro el conflicto bélico que estamos viviendo, ¿no? Y por eso nosotros planteábamos que dos cosas. En primer lugar,
había la posibilidad, el ayuntamiento tenía la posibilidad por primera vez, al estar saneado y contar con esos 29 millones de euros, de haber sido el soporte, el amortiguador del efecto de la crisis económica que se iba a venir, que se nos venía encima, para el ejercicio 2021 y 2022. ¿Cómo? Con una rebaja fiscal. Una rebaja transitoria. Se le puede explicar al ciudadano que en el 2021, el 2022 y el 2023, si procede, porque la situación de crisis lo exige y lo sigue planteando como solución, pues hacer una rebaja importante de los impuestos. Y no es ninguna locura. A nosotros se nos atacó, se nos acusó de no querer, de pretender que el ayuntamiento dejara de cobrar. No, nosotros lo que queríamos es dar soporte al ciudadano, porque 50 euros en las arcas municipales significan menos que 50 euros en una familia donde los dos, por ejemplo, están en ERTE. Y así hemos estado. Han estado muchas familias del Puerto de la Cruz por la situación que hemos vivido. A eso se nos dijo que no. Y por otro lado, planteamos el que se decretara la emergencia social. No por generar una alarma social, sino todo lo contrario, para agilizar y flexibilizar los plazos y los trámites y atender de una manera más rápida y eficaz e inmediata, dar una respuesta rápida al haber decretado la emergencia en el área social a quienes lo iban a pasar mal y quienes lo estaban pasando mal. Nosotros nos encontramos con ciudadanos que en el 2020 intentaban acudir al ayuntamiento y no obtenían respuesta, porque si recordarás estaban cerrados a cal y canto. Por cierto, el ayuntamiento del Puerto de la Cruz sigue prácticamente cerrado, es de los que poco no ha restablecido entran, los servicios de atención a pesar de haber invertido en el 2020, después de haber salido de ese confinamiento, todas aquellas medidas necesarias. Nosotros nos hemos encontrado días en los que hay más de 4.000 llamadas sin atender. No es que hayan 4.000 personas que dejen de llamar, o sea, que no se hayan sido atendidas, sino que hay 4.000 llamadas. Una persona puede llamar hasta 10 y 20 veces a ver si le cogen el teléfono, porque hay un número solo de cabecera. Por eso nosotros pedíamos que se declarara la emergencia social, incluso para facilitar hasta contratos de medios materiales, como puede ser la atención telefónica, y haber firmado un contrato específico para servicios sociales. Aquello lo rechazó el grupo de gobierno. Aquello lo rechazó y bueno, pues lo volvimos a presentar y nos vinieron a dar la razón a finales del año pasado, y a día de hoy siguen sin hacer nada, no han avanzado. Recuerdo que se publicó que el grupo de gobierno iba a pedir un informe externo para ver quién tenía que hacer esto, digamos, el análisis para decidir si se decretaba o no la emergencia social. Al final, la verdad es que parece todo muy complicado, pero yo quería preguntar por ese informe. ¿Existe algún informe? No. ¿Se ha hecho algún informe? No se ha hecho el informe, ni está ni se le espera. Entre otras cosas, por la falta de recursos humanos que ha provocado que todo se ralentice en el área de servicios sociales, y a día de hoy se nos ha informado que se va a comenzar a contratar externamente el que se redacten, por ejemplo, los pliegos para sacar el concurso de ayuda a domicilio, por poner un ejemplo, que lleva vencido desde el mandato pasado. Y evidentemente pues es un tema que para el gobierno no se lo cree. Si no se lo creyó en el 2020, que era el momento, la oportunidad, el 5 de agosto del 2020, cuando lo discutimos en pleno, era el momento de decretar la emergencia para dar solución inmediata a los ciudadanos, una respuesta más clara a los ciudadanos. Ahora menos. De todas maneras, también estamos ante un gobierno que está acostumbrándose a aprobar todas las propuestas que puede de la oposición, tal cual vienen, o enmendándolas, y después no se ejecutan. Como por ejemplo la mesa de reconstrucción de la ciudad, donde a propuesta de Coalición Canaria pedimos que se creara una mesa técnico-política para tomar medidas económicas y fiscales de cara a solventar o a paliar la crisis en la que estamos inmersos. Lógicamente, además, el municipio tiene una dependencia muy fuerte económicamente del sector turístico, un sector turístico que ha sido golpeado por los efectos de la pandemia y que ahora pues vive con incertidumbre todas las consecuencias de este conflicto bélico, de la invasión rusa de Ucrania. Claro, en esta situación, al final, yo creo que uno de los mejores termómetros en ese sentido son los datos de paro, y estaba revisando los datos del último mes de febrero, los datos oficiales. El municipio está por encima del 24% de paro, a pesar de ser un municipio tan importante. Prácticamente una de cada 4 personas en edad de trabajar no tiene empleo en Puerto de la Cruz. Y ahí no están incluidas las personas que siguen en ERTE. Efectivamente, que eso le quería decir a continuación, que ahí no estamos contando las personas que están en un ERTE y que ya de por sí se encuentran en la situación que provoca estos expedientes de regulación temporales de empleo. Pero fíjense, claro, yo mirando las cifras de antes de la crisis de 2008, de la gran crisis de 2008, el municipio se movía entre un 13 y un 15%, unas cifras mucho más razonables, lógicamente, para la economía o el poder económico que tiene.
Ustedes también criticaban los presupuestos que las políticas de empleo estaban muy lejos de la inversión que deberían tener. La verdad es que tampoco es que los municipios tengan muchas competencias en políticas activas de empleo. ¿Cómo cree que podría el ayuntamiento ayudar a mejorar esta situación? Mira, lo primero de todo, solicitar las competencias, pedir las competencias en materia de empleo. Si se están pidiendo en otras materias para poderlas ejecutar, ¿por qué no en materia de empleo? Sobre todo cuando somos los más cercanos. Y después, cuando nosotros le decimos al alcalde que hay que ser valiente a la hora de tomar decisiones y a la hora de dar respuesta al ciudadano, precisamente es en materia como esta. Nosotros les hemos planteado en reiteradas ocasiones que ponga en marcha un plan de empleo municipal, a sabiendas aún que no hay competencias propias, que no es una competencia propia. Por un lado, que se soliciten, y por otro lado, tiene el apoyo total y absoluto de la oposición para sacarlo adelante. Es decir, que aquellos reparos, nosotros vamos a levantar la mano para levantar el reparo. Si lo hace para levantar el reparo de todos esos contratos de casi 15.000 euros que se van contratando en todos y cada uno de los eventos de fiestas y de cultura, pues para que un cámara, un fotógrafo haga un reportaje puntual en lo que los protagonistas principales siempre son el alcalde y el séquito de concejales que le acompañan, como por ejemplo en Fitur, pasó este año, pasó el año pasado, sigue pasando en el evento de carnavales, vimos cómo se volvieron a contratar y además se advierte por parte del interventor municipal que puede haber un fraccionamiento o que ve claramente un fraccionamiento de contratos a la hora de contratar determinados conceptos dentro de una misma actividad que es el carnaval de invierno. Distintos conceptos, todos sabemos lo que es, si tú los separas, los fraccionas, es un fraccionamiento de contrato. En el caso, claro, usted me acaba de dar una cuestión que yo no conocía, la acaba de poner sobre la mesa, y es que entiendo que ha habido reparos de intervención por contratos en el carnaval de invierno. Por ejemplo. Entre otros carnaval de verano. Vinculados con el área de cultura y de fiesta. Exacto, así es. Y son reparos que se han levantado por parte de la alcaldía. Exacto, por lo tanto, si está esa voluntad de solventar este tipo de problemas para que la actividad cultural, la actividad de fiesta, la vida en el Puerto de la Cruz no pare, ¿por qué no lo está para algo tan necesario como es el dar respuesta en materia de empleo a quienes más lo están necesitando? Y después nosotros pusimos sobre la mesa, otra solución, que era que se activaran todas y cada una de las obras públicas previstas. Sin embargo, este gobierno las paralizó, las ralentizó y no entendió que, por ejemplo, iniciar una campaña de mejora de instalaciones deportivas municipales supondría generar puestos de trabajo de manera indirecta a través de esas empresas que hubiesen ganado el concurso público X pertinente a la hora de desarrollarlo, o haber paralizado todos los asfaltados que estaban previstos para el 2019 comenzaron a ejecutarse a finales del 20, principio del 21, pero es que ahora están terminando y trabajando los del 2021. Es que el puerto tendría que estar asfaltado ya, porque entre otras cosas no hay excusas, hay recursos suficientes. Las calles se suelen asfaltar cuando se acercan las elecciones en todos los municipios, gobierne quien gobierna, suele ser la tónica. En este caso habitual. Lo que han hecho es alejarse del mandato pasado porque el trabajo estaba hecho, porque si nosotros pudimos comenzar a asfaltar a finales del mandato pasado, precisamente es porque fue a finales del 17 o a mediados del 17, el 1 de agosto de 2017, cuando salimos del plan de ajuste y pudimos comenzar a planificar mejoras e inversiones para el 18 y el 19. ¿Por qué cree que el grupo de gobierno está contratando de esa manera en el área de cultura y de fiestas, en el sentido de dando esos contratos que al final les generan tener que levantar un reparo que parece, según el criterio del interventor, que se están fraccionando contratos que por la cuantía deberían salir a concurso? ¿A quién está beneficiando? ¿Se está creando quizás una red clientelar con determinados empresarios? Le pregunto. Eso es algo que quizás veremos en las próximas elecciones. Ahí lo dejo. Es una visión, una percepción que podemos tener, que no puedo afirmar al 100% hoy en día, pero al ver que se repiten a determinadas empresas, pues llama la atención. Ustedes lo están analizando. Efectivamente. Y por otro lado, lo que te decía antes, se está priorizando pura y exclusivamente este tipo de actividades, y sobre todo aquellas actividades en las que de alguna manera se complementan con este tipo de contratos en los que se puede hacer una promoción, una campaña personal del gobierno, del alcalde y de su equipo de gobierno. Vamos a hablar de obras, vamos a hablar de inversiones, de infraestructuras, porque la verdad es que yo supongo que muchos vecinos de Puerto de la Cruz están un poco
cansados de leer titulares, de ver proyectos, de ver maquetas, de compromisos, promesas políticas que se publican en los medios de comunicación y que después esas grandes infraestructuras no llegan. La verdad es que podríamos hablar de muchísimas porque la lista es muy grande. Yo le voy a ir comentando algunas y usted me va diciendo, si no le importa, en qué situación se encuentran a día de hoy. Vamos a empezar quizás por la que más titulares ha generado, el muelle deportivo de Puerto de la Cruz, muelle deportivo y comercial. ¿En qué situación se encuentra? Ahora mismo ha caducado el diagnóstico de impacto ambiental, con lo que eso significa, tener que volver a comenzar. El trabajo que dejó el mandato pasado con el Cabildo, con Carlos Alonso y en colaboración. Además, quiero recordar que gobernábamos en el Cabildo con el Partido Socialista. Una hoja de ruta que se firma por ambas administraciones, donde el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz la firmamos todos los grupos políticos y en el Cabildo estaba Coalición Canaria con el Partido Socialista. Paradójicamente, gobiernan ambos ahora mismo en el Cabildo, gobierna el Partido Socialista y el Partido Socialista también en el Ayuntamiento del Puerto, y se deja a un lado porque lo que se está planteando es que sea, lo que han planteado es que sea el Gobierno de Canarias el que lidere nuevamente el desarrollo, la obra del proyecto del Puerto de la Cruz. Pero el Gobierno de Canarias no está por la labor, parece. A eso es a lo que voy. ¿Quién tiene los recursos? ¿Quién ha puesto los recursos sobre la mesa desde hace unos cuantos años ya? Con una ficha financiera clara y donde Carlos Alonso demostraba que era viable y que había un compromiso firme del Cabildo Insular de Tenerife para que este proyecto saliera. El Cabildo, el Gobierno de Canarias lo que hacía era revertir el canon que cobraría por la ocupación del dominio, ¿no?, del marítimo terrestre en lo que es en sí misma en la concesión, ¿no? Pero está claro que quien había puesto, además, paradójicamente en un momento en el que, si recordarás, estábamos en esa crisis, en los efectos de la crisis del 2008, donde parecía imposible que ninguna administración pudiera invertir. Sin embargo, el Cabildo, cuando Carlos Alonso pasa a ser presidente del Cabildo, mira al norte, mira al Puerto de la Cruz, tiene claro cuál es el equilibrio en la isla y hay que tener un equilibrio norte-sur importantísimo, y pasaba por reinvertir, por volver a recuperar esfuerzos de inversión hacia nuestra ciudad, hacia Puerto de la Cruz, para equilibrar el desarrollo de la isla de Tenerife. Y ahí se comenzaron, entre otros, a trabajar este proyecto. El proyecto del puerto ahora mismo para mí está tocado de muerte además. Eso le iba a decir, porque la situación es complicada, tener que volver a rehacer otra vez con lo que cuesta hacer un informe se ha roto. Cada vez que se ha roto la unidad política en el ayuntamiento, pasa esto. Pasó en la época en la que María Dolores Padrón fue alcaldesa de Puerto de la Cruz, y ha vuelto a pasar con don Marcos González, alcalde de Puerto de la Cruz, volviendo a romper, justificando en que no hemos cumplido la hoja de ruta. Una hoja de ruta tiene una serie de hitos en el calendario, un calendario establecido, que cuando hay distintas administraciones en juego que tienen distintas competencias, pues el mes de mayo puede pasar a ser el mes de septiembre en la gestión pública, porque lamentablemente es así. Pero eso no significa que las voluntades políticas del Gobierno de Canarias, del Cabildo y de Tenerife y del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz eran las mismas y se estaba trabajando en el mismo sentido. Hablando de voluntades, así le pregunto por otro proyecto, el Parque San Francisco, porque aquí, además de voluntad, también es verdad que hubo un problema técnico con el proyecto. ¿En qué situación se encuentra a día de hoy? Paralizado también e intentando además que nos salga adelante por 5 millones de euros. 5 millones de euros en los que se incrementa de hasta 17 millones, de 12 millones pasa a 17 millones. Además lo sabíamos en el mandato pasado. Con Carlos Alonso además ya tenía clarito de dónde tenía que sacar ese incremento de los 5 millones de euros. Y parece que aquí el alcalde se olvida de algo muy importante. Desde que yo tengo uso de razón, el Parque San Francisco para los portuenses es lo que es el lugar donde se iba a disfrutar de la actividad cultural, al mismo tiempo de las actividades de las fiestas de julio, al mismo tiempo de los carnavales portuenses. Y lo que se ha intentado con el proyecto, que además es singular, es único, el proyecto que está en la mesa trabajándose, porque existe el borrador de proyecto o de anteproyecto para avanzar en la ejecución definitiva del proyecto del Parque San Francisco, es específico, es singular y hace que sea un atractivo incluso para las actividades culturales futuras a desarrollarse en el mismo. Y se ha olvidado de algo importante, que es el sentimiento que tenemos todos los portuenses de que aquel lugar
aquel espacio es donde nos tenemos que volver a reunir para disfrutar de la cultura, para volver a disfrutar de nuestras fiestas de julio, de nuestros carnavales si así lo queremos, o de distintos eventos de los carnavales si así lo queremos. Y por eso siempre hemos trabajado todos cerrando filas, todos a una, todas las formaciones políticas, y vuelve a pasar lo mismo que con el tema del parque del puerto del Puerto de la Cruz. Yo entiendo que realmente el principal problema está viniendo por falta de apoyo del Cabildo de Tenerife, pero ustedes consideran que el Ayuntamiento tiene que conseguir ese apoyo teniendo en cuenta que son del mismo color político. Entre otras cosas porque quien se pliega a esas decisiones que está tomando el Cabildo es el alcalde del Puerto de la Cruz. No se le ve reivindicar, no se le ve luchar, porque hay un informe técnico que dice que efectivamente esa obra a ejecutar en el Parque San Francisco puede hacer peligrar si no se toman las medidas de seguridad oportunas en cuanto a la construcción y a las distintas fases de construcción de la misma, y demás, efectivamente, claro. Pero no dice que no se pueda hacer, no dice que sea inviable. Pero se plantean medidas correctoras, claro, o sea, existen, o sea, claro, es viable poder pero hacerlo. Si tienes ahí, si tenemos por ejemplo el ejemplo de la cúpula que se hizo en Francia, en el museo, ahora no recuerdo el nombre, que hizo posible que saliera adelante. ¿Cuántas grandes obras no se han hecho en el Louvre? ¿Cuántas grandes obras no se han hecho en este mundo, en este país, y no han dañado las estructuras colindantes? Si no se toman las medidas oportunas desde el punto de vista de la seguridad, evidentemente que puede dañarse hasta, bueno, sabemos por ejemplo que la obra de la piscina ha provocado desperfectos, claro, las viviendas. Eso era inevitable, ¿no? Porque ese tipo de grandes obras hace que tiemblen los cimientos y provoquen, pues, como mínimo grietas, ¿no?, en las edificaciones colindantes. La verdad es que podríamos hablar de muchísimos proyectos, Sandra, pero yo antes también lo hablaba con usted y lo miraba preparando la entrevista y me llamaba la atención, ¿no?, el hecho de que también se ha prometido una gran obra en la zona de Martianes, no solo en el túnel, sino también en la playa, y esto está muy relacionado con el saneamiento de las aguas residuales en esta zona, que es uno de los puntos, digamos, negros que existen en el norte de Tenerife. Yo creo que es importante que se solucione. ¿Cómo está todo esto? Porque usted me decía, y lo ha dicho públicamente, es que ahí solo se ha hecho un asfaltado. En el mandato pasado se estaba trabajando, y bueno, ya hace bastante tiempo, porque es un proyecto en el que está implicado costas, ¿no? Eso provoca que se retrase y que por parte del Cabildo se plantee incluso a costas el que se adelante todos los recursos para ejecutar la obra, no solo de acceso por la carretera del Este, sino todo lo que tiene que ver con la playa de Martianes, que para nosotros es importantísimo desde el punto de vista turístico, en una zona turística como es la zona de Martianes, que necesita de esta actuación de alguna manera, de forma inmediata, para que la zona también comience a reactivarse y a recuperar, pues, ese encanto de antaño, ¿no? Y nos ha llamado paradójicamente la atención, como en el año pasado el Cabildo ejecuta una obra de mejora de asfaltado del firme del interior del túnel, dejando a un lado una inversión de más de 5 millones de euros que supondría, pues, la mejora de todo este espacio, ¿no? La zona de mar y la zona de tierra de la playa, el acceso por el túnel, el dar una solución definitiva a la canalización de las aguas pluviales que provocan que la carretera se corte y que no se pueda acceder al puerto por esa vía, la TF31, lo que nosotros decimos la carretera del Este, o la salida del puerto por Martianes, hace que, bueno, pues en el pleno pasado, ante preguntas de una propuesta que presentamos desde Coalición Canaria, pues hay una contradicción entre el concejal de Ciudad Sostenible o Urbanismo, que era como se llamaba antes, y el alcalde, donde el alcalde reconoce que lo que se está haciendo ahora es lo que se está trabajando en este momento es en una solución temporal, provisional, no en la definitiva. Es decir, que aquel proyecto, aquel trabajo que se venía realizando por los técnicos del Cabildo en el mandato pasado, se ha desechado, se ha dejado a un lado, y estamos hablando que una ciudad turística como es Puerto de la Cruz tenga, pues, lo que tiene por la entrada por Martianes, donde además se nos dice que no se va a iluminar el túnel de Martianes. Es verdad que no es una obligatoriedad el iluminar, el dar iluminación a todas y cada una de las vías, pero sí es cierto que una ciudad turística como Puerto de la Cruz se merece unos accesos, efectivamente, claro. Y es una demanda además que siempre hemos hecho. ¿Y por qué no se ilumina el túnel y se ha iluminado toda la vía de acceso, ¿no?
La verdad, Sandra, es que bueno, son muchos los asuntos. A mí me sorprende porque al final uno que intenta seguir el día a día, tienes que seguir muchas cuestiones de actualidad, ¿no? Y del Puerto de la Cruz realmente se habla mucho en positivo, en general, en los medios de comunicación, y no porque ustedes no hagan oposición, y también los compañeros del Partido Popular, sino porque al final este tipo de cosas no trascienden, y sí que al final sí que hay muchos problemas del día a día del municipio, muchos otros de los que no podemos hablar. Pero yo quería acabar esta entrevista, Sandra, hablando un poquito ya en clave electoral, porque la verdad es que en el año 2021, el pasado año, fue usted reelegida, bueno, fue usted elegida secretaria general de Coalición Canaria del Puerto. Digo reelegida porque ya lo había sido en el pasado, antes de que lo fuera el excompañero Juan Carlos Marrero. ¿Esto quiere decir que va a ser usted la candidata de nuevo en las próximas elecciones? No, eso lo que quiere decir es que soy la responsable de Coalición Canaria desde marzo, ahora va a ser un año, desde marzo del año pasado, y me toca dar todo y más para conseguir que el partido remonte, que vuelva a recuperar la confianza de los ciudadanos y ciudadanas portuenses, que siga creciendo como está creciendo, donde la vida democrática se ha recuperado, donde el afiliado ha recuperado la fuerza y la voz porque le corresponde decir por dónde quiere ir el partido, donde estamos trabajando internamente en formar e informar a todos los afiliados y simpatizantes que así lo quieran, donde hemos tenido la oportunidad de contar en 2 ocasiones con Fernando Clavijo para tener un encuentro vecinal con vecinos en el barrio de La Vera, con vecinos de distintas zonas del municipio, para hablar de aquello que les preocupaba, o de una reunión tan importante como la que mantuvimos el 17 de febrero, creo que fue, el 27 de febrero con los 17 de febrero con el sector turístico, donde fueron escuchados también por Fernando Clavijo. Hablaba, Sandra, de remontar. Claro, al final lo cierto es que el partido ha pasado de unos 5.400 votos en 2011, que estuve mirando, a 1.277 en las últimas elecciones. Eso les ha llevado a quedarse con solo 2 concejales en el ayuntamiento. La verdad es que, teniendo en cuenta todos los años que ha gobernado Coalición Canaria, llama mucho la atención. ¿Cómo se consigue remontar esto? Usted hablaba de esas reuniones que están teniendo con los vecinos, intentar también fortalecer el partido, pero por ahí le quería preguntar, entiendo que el partido también necesita una renovación en muchos ámbitos. No sé si eso también es una manera de decir que quizás usted deba dar un paso a un lado, se esté planteando dar un paso a un lado, no lo sé, le quiero preguntar en ese sentido. Lo más importante es trabajar por la unidad del partido. Esos datos de los que tú hablabas, si te pones a analizar, hay 2 fracturas importantes. Una que se produce en el 2011, que ya se produce una bajada importante y perdemos 2 concejales, donde hay una fractura quizás más pequeña en el partido, y otra que se produce en el 2015, la verdad que bastante significativa. Pero fíjese usted, en el 2011 gana las elecciones con más votos de los que ha sacado Marco González, por ejemplo, en las últimas elecciones. También hay que analizar el índice de abstención, porque probablemente la participación es bastante menos en el 2011 que en el 2015 o en el 2019, ¿no? Pero sí que algo muy importante, algo a tener en cuenta, y que el ciudadano yo creo que castiga, y le ha castigado a todas las formaciones políticas, porque el Partido Socialista también, en el Puerto de la Cruz, cuando estaba fracturado, cuando tenía esos problemas internos, pasaron, si no recuerdo mal, a 6 concejales. En la época en la que estaba María Dolores Padrón, creo que fue en el 2011. 2009, claro, efectivamente. 2011 cuando fue la moción de censura en el 2011. Y eso también nos castigó a nosotros y nos pasó factura, esas 2 fracturas tan importantes. Por eso insistía de la importancia en generar unidad, y es en lo que nos hemos comprometido y en los que estamos poniendo todos los esfuerzos los compañeros y compañeras que forman parte de la ejecutiva, que en este caso me toca presidir o liderar, ¿no? Y ahí sí que tengo que poner en valor el trabajo de todos esos compañeros que de alguna manera están intentando limar asperezas por un lado, porque nos toca, de un lado y de otro, y por otro lado seguir sumando al proyecto. Entiendo que no me va a decir, porque todavía quizás no lo sepa si va a ser candidato o no, pero sí le voy a preguntar por alguien que ya ha anunciado que va a regresar y que parece que no va a ser candidato a Puerto de la Cruz y sea al Cabildo, y se imagina quién es. Le quiero preguntar por Lope Afonso, porque al final ha sido alcalde del municipio y bueno, ha pasado por una situación judicial muy complicada. Finalmente se ha anulado esa condena que en su momento se dictó, y va a volver a la política, y así lo ha anunciado. ¿Qué le parece la vuelta de Lope Afonso? Pues yo creo que es una buena noticia. Al margen de todas las especulaciones que se hayan podido decir, plantear en torno a la figura de Lope y la mía, le tengo muchísimo aprecio, trabajamos muy bien. Siempre recordaré aquella reunión que mantuvimos en el 2015 después de las elecciones. Esa conversación es nuestra, esa conversación es fruto o es la que produce o la que nos lleva a ese pacto por el que soy expedientada.
y cerramos filas en torno al interés general del municipio. Y creo que no nos hemos equivocado, porque si escuchamos, si volvemos, quien nos está escuchando ahora va a la entrevista del principio, verá cómo cuando decía era imposible gobernar con Marco González, ya ve por qué no, porque el caminar no es el mismo y el sentir en cuanto a la gestión no es la misma. Yo le deseo todos los mayores éxitos personales, profesionales y políticos a Lope, como no puede ser de otra manera, porque le tengo muchísima estima. Creo que es una persona de gran valía, creo que es un político de gran valor, y espero que podamos sumar ambos, Coalición Canaria y Partido Popular, si así lo estiman, o que también han dicho que están dispuestos a pactar con el Partido Socialista. Que, bueno, pero yo espero, siempre es muy amplio. Bueno, y se dicen muchas cosas y después también por lo que veo usted se tiene sacan... claro que con Marco González lo tendría mucho más difícil. Tendría que cambiar muchísimo la forma de gestionar. Y él lo sabe, yo se lo he dicho. ¿Cómo iba a pactar con una persona que había votado en contra de todo aquello que se venía desarrollando en el plan de ajuste, cuando era lo necesario en aquel momento para sacar a Puerto de la Cruz de la situación en la que se encontraba? Sandra Rodríguez, de verdad, muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poquito mejor qué pasa en el día a día del municipio de Puerto de la Cruz desde la óptica de la oposición. De verdad, muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Sandra Rodríguez ha estado con nosotros hoy para conocer un poco mejor cómo está funcionando el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. Hemos visto hemos profundizado en muchos asuntos, algunos que seguramente ustedes conocían, y hemos descubierto otros que nos han llamado la atención y por los que preguntaremos, lógicamente, y seguiremos pendientes. Nosotros, como siempre, muy al hilo de toda la actualidad. Recuerden que mañana es un día importante en el Parlamento de Canarias, se celebra el debate del Estado de la Nacionalidad. Por la noche, en Mírame Televisión, tendremos tertulia en la que nosotros saben que nos gusta un poco intentar entender de qué ha ido o sobre qué han hablado en ese debate, que al final, como mucho de lo que hemos hablado hoy aquí, como muchas de las políticas de muchos partidos que acaban gobernando, tiene que ver más con el escaparate. Nosotros vamos a intentar hablar de lo que hay detrás, de lo que dicen los políticos, de esas cifras que hemos conocido, por ejemplo, las que conocíamos la semana pasada con ese demoledor informe de Cáritas que mostraba de nuevo la fotografía de la pobreza en Canarias. Esta y otras muchas cosas mañana a las 9, no se lo pierdan, en Canarias al Día, la tertulia. Que pasen una feliz noche.